Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Sean bienvenidos a nuestra reunión de la escuela dominical. Espero que se hayan levantado muy bien, muy alegres, muy gozosos, agradeciendo a Dios por este día que nos da y ahorita pues la oportunidad de poder escuchar el consejo de su palabra, poder ser alimentados y pues deseo que tengan un buen día, hermanos. Y bueno, vamos a estar orando, vamos a poner en las manos de Dios este servicio, vamos a poner en las manos de Dios esta palabra, para que sea su Espíritu Santo el que nos esté hablando a nuestra vida, nuestro corazón, nos esté instruyendo, nos esté alimentando, nos esté fortaleciendo y sea quien tome el control de mi vida, para que sea bendición para cada uno de ustedes. Les bendiga ahí en el lugar donde se encuentran. Padre, en esta hora te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te doy muchas gracias por este tiempo que nos permites y que me permites poder estar compartiendo tu palabra, Señor, a tu pueblo. En esta hora, Señor, pongo este tiempo en tus manos, esta transmisión en tus manos, Señor. Que sea tu nombre levantado, que sea tu nombre glorificado, Señor, que seas tú, que sea teniendo el control de todas las cosas, Padre. Te pido que tengas tu cuidado, misericordia de cada uno de nosotros en esta hora, de nuestros pensamientos, y que podamos llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús en esta hora, Señor. Levanta tu nombre, Espíritu Santo, y toma el control de todas las situaciones. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Déjame, que se está volviendo, pero lo voy a, para cambiar la cámara nomás. Vamos a cambiar la cámara porque al parecer se está trabando, hermanos. Ahorita volvemos a conectar. Dios les bendiga. Vamos a esperar a que se vayan conectando un poquito. Ya estamos otra vez transmitiendo. Ahí para que se vayan conectando. Dios les bendiga. Dios tome control de este servicio. Ahorita estábamos orando a Dios, ¿verdad? Para que pues sea Él el que esté hablando a nuestra vida, a nuestro corazón. Que sea su palabra, ¿verdad? La que en este momento nos esté dirigiendo y sea el Espíritu Santo el que esté tomando el control de todas las cosas. Vamos a estar esperando que se conecten y que la transmisión se esté escuchando y todo. ¿Okay? Bueno, hermanos, vamos a continuar con el estudio en el libro de Reyes. Vamos a el segundo libro de Reyes en el capítulo número 2. Vamos a acompañar en esta mañana a Eliseo en la sucesión a Elías. O sea, Eliseo sucede a Elías es el título de este capítulo 2 del segundo libro de Reyes. Y vamos a ver qué Dios nos enseña de la vida de Eliseo, qué Dios nos enseña de esta historia, qué podemos aprender de este profeta, de estos profetas, de estos siervos de Dios y de este acontecimiento cuando Eliseo sucede a Elías ya en el ministerio, cuando se hace este cambio y que Eliseo ahora por fin ahora ya va a estar ministrando como un profeta de Dios, que ya va a ser un profeta de Dios. Vamos a leer en Segunda de Reyes capítulo 2, espero que ya lo tenga ahí en su casa, y dice así: Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Vemos aquí que Eliseo está junto a Elías, ¿verdad? Anteriormente vimos cómo Eliseo respondió al llamado de Dios, ¿verdad? Cómo tuvo determinación, cómo tuvo entusiasmo y cómo renunció a su vida cotidiana y a todo lo que tenía en ese tiempo en su vida para ahora atender a este llamado que él tenía y esta preparación que él empezó, que aproximadamente más o menos 6 años eran los que él estuvo con Elías, en un aprendizaje, en un continuo aprendizaje. Y aquí cuando Dios decide en su tiempo, porque recordemos que Dios tiene el control del tiempo
para tu vida, para mi vida, para los tiempos de la iglesia, los que vamos viviendo. El Señor tiene el control del tiempo, y cuando Él quiso alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Estaban acompañados, y esto nos confirma, al leer esta porción de la palabra, nos confirma que Eliseo en todo estos años que estuvo, para algunos serían pocos años, para algunos muchos años, pero eran los años correctos, o los que él necesitaba estar junto a Elías para poder ser su sucesor. Fueron los años que Dios lo iba a estar preparando, que Dios lo estuvo preparando a través de Elías, ¿verdad? Que era su maestro, su padre espiritual, su señor. Aquí más adelante los demás profetas así le decían, de Eliseo, porque él estaba siendo preparado, ¿verdad? Para que él pudiera después tomar el lugar de Elías. Y él dejó todo. Eliseo, recordemos que él dejó todo, renunció a todo por poder él estar siendo preparado, por poder él estar siendo enseñado e instruido por Elías, para poder él desempeñar la profesión, ¿verdad?, de profeta de Dios, de siervo de Dios. Y de él podemos, antes de continuar, ver que vale la pena, ¿verdad?, todo lo que nosotros hacemos a un lado, o renunciamos a situaciones, o hemos renunciado a muchas situaciones en nuestra vida, por seguir el Evangelio, por seguir a Dios, por seguir el llamado. Muchas veces tienes que dejar muchas cosas para que tú puedas ser instruido y estarte preparando en el camino de Dios. Una vez los discípulos le preguntaron a Jesús, pues que ellos habían dejado todo por seguir a Cristo. Y entonces, ¿qué? ¿Verdad? Vamos a leer en Lucas 18. Lucas capítulo 18. Vamos a ver en Lucas capítulo 18, versículo 29 y 30. Dice, en el 28, hermanos, Lucas 18, capítulo 28, versículo 28 dice, entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Dios siempre tiene control de todas las cosas, y aquí hay una promesa para todos aquellos que hemos seguido a Jesucristo. Pedro tenía esta duda porque dice, hemos dejado todas nuestras posesiones y te hemos seguido, por ese llamado que les hizo Jesús. Pero Jesús les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casas, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Dios nos ayuda, y Dios recompensa el esfuerzo y la dedicación que le damos, o el ponerlo más bien en primer lugar, ¿verdad? El Evangelio, nuestra relación con Dios, el ministerio, ¿verdad? Es un privilegio, y además Dios nos recompensará. Dice que en un momento dado recibiremos esa recompensa de acuerdo a ese llamado, de acuerdo a ese propósito, de acuerdo a los planes de Dios para nuestra vida. El Señor siempre va a recompensar. Y Eliseo había tenido esta renuncia también en su vida, había dejado todo, porque él sabía que el llamado de Dios, el llamamiento de Dios, pues valía mucho, ¿verdad? Vale muchísimo, y era una oportunidad muy grande que se le presentaba, y una bendición que no podía él desaprovechar. Entonces vemos que Eliseo aparece junto a Elías,
y nos confirma que él siguió preparándose y nos confirma que él seguía siempre ferviente y aprovechando a su maestro. Y así nosotros debemos de aprovechar a nuestro maestro. Nosotros debemos de aprovechar a nuestros enseñadores, ¿verdad? El tiempo que Dios siempre nos está preparando, y debemos dar gracias a Dios por todos los enseñadores, los maestros que tenemos espiritualmente hablando cuando nos comparten la palabra, y gracias a Dios porque en la iglesia, ¿verdad? En Ebenecer tenemos muchos maestros, estamos bien bendecidos, ¿verdad? De enseñanza de la palabra de Dios, y debemos de aprovecharlo, así como Eliseo, de estar atentos, y que el Señor en su momento pues nos va a dar una responsabilidad de lo que ya nos ha dado a nosotros de palabra, de enseñanza, para que podamos nosotros bendecir ahora a otras personas. Dice, Eliseo, vemos que Eliseo permaneció junto a Elías. Nosotros tenemos que permanecer en el camino de Dios, nosotros tenemos que permanecer en Cristo Jesús, nosotros tenemos que tener nuestra mirada fija en Jesucristo para que podamos ir avanzando, porque aquí Eliseo ahora venía a entrar a una etapa o en un proceso en el que Dios le iba a entregar algo a su vida, Dios le iba a delegar una responsabilidad, y Dios lo quiere hacer con nosotros porque estamos a su servicio, y entonces necesitamos permanecer. De otra manera no se puede hacer. Dios no nos puede confiar algo si nosotros no tenemos estas cualidades que vemos en Eliseo. Permanecer. Vamos a leer en Juan 15. Juan 15. En el versículo 4. Juan capítulo 15, versículo 4 dice, hablando Jesús, dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Y aquí nos invita Jesús a permanecer en Él, a permanecer en su palabra. Separados de Él, nada podemos hacer. Nada, separados del Maestro, no podemos nosotros llevar fruto, y no podemos funcionar dentro de la obra de Dios correctamente si no estamos en Jesús, si no estamos unidos a Jesús, si no estamos conectados con Jesús, si no estamos permaneciendo en Él. Y esta característica la vemos en Eliseo. Eliseo en ese momento él tenía que estar con Elías, él tenía que estar cerca de su maestro, permaneciendo siempre atento a sus instrucciones, a su dirección y a lo que él estaba guiando a hacer, para que él pudiera entonces realmente aprovechar, crecer, aprender, pero para ser ese verdadero discípulo. Para nosotros ser unos verdaderos discípulos de Jesús, tenemos que permanecer en Él, permanecer en su palabra. Tenemos nosotros que siempre estar cerca del Maestro y aprendiendo de su palabra.
Y aquí vemos en el verso 7 que dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Este texto ahorita lo vamos a ver más adelante y cómo el Señor nos invita a eso, porque cuando tú estás cerca de Jesús y permaneces en su palabra, en su evangelio y te dejas moldear por su palabra, porque permanecer en su palabra es vivirla, es aprenderla, es escudriñarla, poner atención cuando somos enseñados, aprovecharla, sacarle el máximo provecho, pero también es permanecer, es vivirla, es vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios, estarla aplicando a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida diaria, vivir la vida como Dios nos está ordenando en su palabra y cerca de Jesús. Entonces nuestra oración, nuestra petición va a ser guiada por el Espíritu Santo. Vamos a saber y vamos a tener la sabiduría de pedir, ¿verdad? Conforme al corazón de Dios y además tener la ayuda del Espíritu Santo que cuando no sabemos pedir, que dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque estamos cerca del Maestro, estamos permaneciendo en su palabra. Entonces, meditemos si estamos permaneciendo, si estamos viviendo nuestra vida conforme a la palabra de Dios, si estamos actuando en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la iglesia, en el ministerio, en toda nuestra vida, en nuestras relaciones personales basadas en la palabra de Dios y viviendo en Jesús, en el Evangelio, en lo que Él nos está mandando a hacer, aprendiendo de Él y viviendo la palabra. Esto era algo que Eliseo hacía. Estaba muy atento a lo que Elías le estaba enseñando y a la dirección que le estaba dando. Si no lo había dejado en esos años de preparación, ¿verdad? Y se había estado esforzando en este momento que iba a ser Elías llevado al cielo por la voluntad de Dios, tampoco lo iba a dejar. Y Eliseo se aferraba, ¿verdad? A permanecer atento. Vamos a ver Juan 8:31, ahí mismo en Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Permanecer realmente, permanecer en la palabra de Jesús para que seamos verdaderamente sus discípulos. Y entonces vamos a conocer la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Verdad? Nos hará libres del pecado, nos hará libres de los pensamientos que son contrarios a la voluntad de Dios, nos hará libres de todos esos argumentos que van en contra del Evangelio, todas esas ideas que de alguna manera a lo mejor en algún momento encontraron cabida en nosotros y son totalmente contrarias a la palabra de Dios, que lejos de traer una libertad espiritual, lejos de traer la libertad del pecado, traen condenación y traen esclavitud al hombre, a la mujer, en su mente, traen esclavitud al pecado, traen a religiosidad, haciendo a un lado a Jesús, su sacrificio, la verdad, de que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar a Jesús como nuestro Salvador, empezar una vida conforme a la palabra de Dios y ser discípulos de Jesús y escudriñar las Escrituras. Esto es lo que nos trae libertad a nuestra vida, la verdadera libertad de ser llamados hijos de Dios, de que tenemos los hijos de Dios. Entonces hay que permanecer en la palabra de Dios, permanecer en su palabra. Y al nosotros permanecer en Jesucristo, porque Eliseo al estar cerca de Elías, también vivía una vida alejada del pecado, ¿verdad? Él estaba cerca de Elías y son vidas como la tuya y la mía deben de ser consagradas a Dios, siempre buscando la santidad, siempre buscando hacer lo correcto delante de los ojos de Dios y alejarnos del pecado. Definitivamente Eliseo estaba totalmente sus pensamientos, ¿verdad?
estaban en el blanco, en el, ¿cómo se dice, verdad? Que en su meta, ¿verdad? Que a lo que Dios le había llamado, y su meta era, su tarea era seguir a Elías y no perder, no desaprovechar nada, todo lo que le estaba siendo enseñado. Así nosotros, nuestra mirada debe de estar en Jesús y debe de estar en las cosas de arriba y en el llamado que Dios te ha dado particularmente, en lo que Dios ha hablado a tu vida, y tú ahí debes de enfocarte para que todo lo demás, aproveches todo lo que tienes para poder desempeñar lo que Dios te ha dado. Pero en esta permanencia que nosotros tenemos en Jesús, y en esta permanencia que Eliseo tenía estando cerca de su padre espiritual, él tenía que estar alejado del pecado, ¿verdad? Tenía que vivir una vida santa, una vida apartada del mal para Dios, y que él pudiera ser guiado en su momento, pudiera ser utilizado por el Espíritu Santo cuando él ya se graduara, por así decirlo, como profeta, que ya iba a ejercer la profesión. Pues el Espíritu Santo iba a venir sobre su vida y él tenía que estar preparado para esto. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 6 al 9, dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que permanece en quién, en Jesús, en Jesucristo. Dice, y sabéis que él, hablando de Jesús, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esa es una evidencia de que nosotros estamos permaneciendo en Jesús y que estamos sirviendo y que te estás consagrando a Dios, permaneciendo en Jesús. Dice que no peca. ¿Por qué? Porque entonces nosotros estamos buscando, ¿verdad? Como se nos ha ministrado en el estudio que estamos llevando, lo que se nos está enseñando acerca del tabernáculo, ¿verdad? Llegar a la estatura, pues, del varón perfecto. Y para esto es necesario que no haya pecado en nuestra vida. Por eso dice, todo el que permanece en él no peca. Es también una promesa, es también esto es una motivación que tenemos para derribar también las mentiras del enemigo, de que no vas a poder nunca vencer cierto pecado, que no vas a poder vencer es pecado, porque a veces lo disfrazamos también como un mal hábito, pero a veces ese mal hábito en realidad es un pecado, y hay que llamar las cosas por su nombre para que podamos traerlas a la luz de la palabra, para que podamos tener la libertad y para que podamos tener la victoria sobre ese pecado, porque a veces no hemos entregado del todo nuestro corazón en todas las áreas, y a veces batallamos en una área y ahí puede haber pecado, y necesitamos exponerlo. Permaneciendo en Jesús, nosotros vamos a ser dirigidos por el Espíritu Santo y vamos a despojarnos, ¿verdad? De todo peso de pecado que nos asedia y de todo aquello que tengamos que cambiar. Entonces, la palabra nos dice que si tú permaneces en Él, que si yo permanezco en Jesús, yo no voy a pecar, ¿verdad? Voy a poder vencer. Sabemos que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Pero una vida consagrada a Dios, al momento de que llegase a cometer un pecado, ¿verdad? Porque somos seres humanos, hay un dolor, hay un arrepentimiento que es un cambio, ¿verdad? Es un cambio en tu forma de ser, haces cambios para no dirigirte a esas partes, a esas áreas, a esos lugares, los dejas de visitar, dejas de visitar ciertos lugares que sabes que te pueden hacer caer en un momento dado en el pecado. Entonces, todo aquel que permanece en él, dice, no peca, no peca, porque tú estás enfocado en Jesucristo, estás enfocado en lo que Dios te ha estado hablando, en la palabra que Él está hablando, te estás preocupando, o más bien te estás ocupando
de poner por obra, de tener las nuevas experiencias con Dios, de lo nuevo que Dios te está enseñando, instruyendo en la iglesia, en los cultos, lo que Dios te está hablando, en tu relación con Él, en tu devocional, cuando tú oras con Dios, todo lo que Él te está enseñando, lo empiezas a poner por obra y tú dices, ay sí, aquí tengo esta victoria, tengo aquí, entonces estás ocupado en las cosas de Dios. Hay que ocuparnos en las cosas de Dios, en leer su palabra, en llevar alguna palabra, en dar una palabra de aliento, este, de consuelo, también a veces de exhortación, y estar atentos a lo que Jesús está haciendo en nuestra vida y a lo que el Espíritu Santo nos quiere llevar, pero hay que estar ocupados en la obra de Dios y permanecer en Jesús para no pecar, permanecer en la doctrina para que nosotros podamos vencer todo pecado. Todo pecado, tú puedes ser libre porque ya leímos que la verdad nos hace libres. No puedes avanzar a donde Dios te quiere llevar o a lo que Dios te quiere entregar o a lo que Dios me quiere entregar si nosotros tenemos pecados ocultos o tenemos la mentalidad de que no podremos salir o no puedes salir de algún vicio, de algo que ya se ha viciado a hacer. A lo mejor nunca renunciaste a ese pecado, ¿verdad? Cuando ya llegaste al evangelio, nunca quisiste entregar eso o se estaba disfrazado, ¿verdad? De alguna rutina, de algún mal hábito, pero al final de cuentas es un pecado que te aleja de qué? Pues de tu crecimiento espiritual, de que tú puedas avanzar a lo que Dios te llamó, al propósito de Dios para tu vida. Es necesario abandonar todo pecado, todo pecado. Entonces, como estamos permaneciendo en Jesús, estamos venciendo el pecado, estamos venciendo las tentaciones, estás venciendo esa atracción o esos pensamientos que te quieren volver a hacer retroceder a los pasos que tú ya habías dado en Cristo, a lo que Dios está haciendo en tu vida personal, esos hábitos que sabes que te perjudican y que te dan, que te restan, ¿verdad? En tu vida espiritual, que de alguna manera son como una fuga, por así decirlo, de la presencia de Dios, que por ahí se te está yendo la unción de Dios, que se te va, no retienes lo que Dios te ha estado hablando en la palabra, lo que Dios te ha estado enseñando, no estás, por ahí, volviste a ese pecado, volviste a caer en ese pecado, y entonces, o a ser negligente, ¿verdad? Como veíamos en el primer estudio que vimos de Eliseo, ¿verdad? Que él era diligente, ¿verdad? Que era lo contrario a ser negligente y descuidado. Entonces, todo esto nosotros tenemos que traerlo a los pies de Cristo para permanecer en Él y ver qué estoy haciendo, o sea, por qué volví a esto. Bueno, tal vez descuidaste la oración, la lectura, tu devocional, en los pasos que ya habías dado. A lo mejor no estás siguiendo las transmisiones, no estás haciendo tus estudios, tus devocionales. O sea, tenemos que preocuparnos, ¿verdad?, por nuestra vida espiritual para no darle lugar al pecado. Así como Eliseo no le dio lugar al pecado. ¿Por qué? Porque él estaba muy atento a la dirección de Dios a través de Elías. Él estaba muy atento a lo que iba a pasar en su vida espiritual. Él estaba concentrado en las cosas de arriba y no en las de la tierra, así como nosotros debemos de estar. Entonces yo te quiero decir que sí puedes vencer ese pecado, y que eso que te hace tal vez que tú sientes que te retrasa o que no te deja avanzar en tu llamado o en tu servicio a Dios, en tu vida espiritual, en tu crecimiento espiritual, tráelo a la luz de la palabra. A la luz de la palabra, eso aquí lo vas a encontrar, ¿verdad? Ese pecado, ese mal hábito, como te digo, porque el mundo te puede tildar también como que es algo normal, alguna actitud, algún pecado que tú has caído y tú te has conformado
a la definición que el mundo le da al pecado, porque al mundo no acepta el pecado, no quieren sentir esa pues culpabilidad, no mala, sino esa culpabilidad del hombre de pecado y necesidad de pedirle perdón a Dios y aceptar la libertad que Cristo nos da, la libertad que tenemos como hijos de Dios. Entonces, si esa situación y ese pecado en el que estás, lo buscas en la palabra de Dios, y yo sé que Dios te ha hablado en las predicaciones, en las enseñanzas, porque el Señor siempre manda su palabra, siempre, siempre, siempre nos hace saber en las cosas que estamos equivocados, en las cosas que hemos cometido errores, que estamos mal, por muy desapercibidas que quieran pasar, o ya las sabemos, pero hay que llamarlas por su nombre, para que nosotros podamos ser libres de esa situación y poder avanzar en el camino de Dios. O sea, no te dejes engañar por tus propios pensamientos, ni por las definiciones que da el mundo, ni porque a lo mejor para el mundo cierta actitud o acción no es pecado, pero en la palabra de Dios, si la escudriñas, y aquí Dios te dice que sí es pecado, que es algo que te va a hacer daño, que ofende a Dios primero, y aparte que te está haciendo daño, que estás dañando tu templo, ¿verdad? Que es tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Cuando pecamos y todo, profanamos, ¿verdad?, ese templo que aquí reside en nosotros, el Santo Espíritu de Dios. Entonces tenemos que cuidar qué vemos, ¿verdad?, qué escuchamos, y qué vemos, qué estamos, y todos, o sea, qué estamos viendo en la televisión, qué estamos viendo en internet, qué estamos viendo en las redes sociales, cuál es nuestra motivación para ver ciertas cosas, que estamos dejando entrar por nuestros ojos, por nuestros oídos, que todo, que nos puede perjudicar. Hay cosas que nos pueden perjudicar para ir cambiando nuestra forma de pensar y ser muy livianos en ciertas cosas, pero eso nada más, lo único que va a causar es que nosotros no podamos ser usados por Dios de la manera en la que Dios te quiere usar, porque necesitas estar limpio, y esa limpieza pues viene permaneciendo en Jesús. Con su sangre preciosa nos limpia de pecado, con su sangre preciosa nos revela, ¿verdad? David decía, ¿verdad?, en su oración, decía que líbrame de los que me son ocultos, líbrame de los pecados que me son ocultos. ¿Cómo Dios nos libra de los pecados que nos son ocultos? Nos revela, nos habla, nos manda un siervo de Dios. No, hombre, Dios tiene muchas formas, es tan bueno, y aquí está en su palabra más que clara, y nos dice en qué estamos fallando, y que a lo mejor nos hemos, como les decía ahorita, habituado o hemos querido acallar la voz de Dios y poniendo por encima otras voces que nos apapachan ese pecado. Pero es solamente para nuestro mal. Nosotros tenemos, para ser libres, que venir a la palabra, y en serio que la palabra de Dios dice que es una espada, ¿verdad?, de doble filo. Es una espada de doble filo y penetra hasta lo profundo de tu corazón, hasta lo profundo de tus pensamientos, discierne tus intenciones de tu corazón, los pensamientos, y la palabra te empieza a revelar y te hace sentir ese dolor por ese pecado. Entonces lo traes a los pies de Cristo, y ahora tienes que cambiar, ¿verdad? Ese es el arrepentimiento, cambiar tu estilo de vida y abandonar ese pecado. Es muy necesario estar consagrado, estar en santidad, para poder que Dios nos use, porque Dios nos quiere usar. Dios tiene los tiempos preparados para usarnos, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte, como Eliseo. Eliseo entonces dice en el versículo número 2, dice, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Ya sabía Eliseo que Elías ya lo iba a dejar, y ahora más que nunca tenía que estar atento. Si había estado atento, había aprovechado sus 6 años de estudio, ¿verdad? Como en las carreras profesionales, ¿verdad? A veces son 5, 6 años, 7, y a veces siguen y siguen y siguen, ¿verdad?, perfeccionándose. Bueno, Eliseo tuvo sus aproximadamente 6 años, los años que él tuvo, y ya iba a ser su graduación, ¿verdad? Ya él ya iba
a recibir de parte de Dios, ¿verdad? Lo que Dios le había dicho, para lo que Dios le había llamado. Entonces entra en esta prueba final, por así decirlo, y él tenía que estar súper atento a Eliseo y lo que pasaba, a Elías, perdón, y lo que pasaba para que él pudiera recibir su recompensa por lo que él había estado siendo preparado e instruido. Él tenía que estar muy atento. Dice el verso 2, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo, sí, yo lo sé, callad. Y primero fueron a Betel, se encontraron con una compañía de profetas, de los hijos de los profetas, y ellos eran hombres que estaban siendo capacitados, entrenados para ser profetas. Ellos estaban también siendo preparados para ser usados por Dios en la profecía. Llegaron allá en Betel, como ya habíamos visto en estos tiempos de Elías y Eliseo, había gran influencia espiritual de dioses falsos y todo esto, pero el Señor tenía siempre ahí un remanente, tenía hombres que estaban preparándose, no importando lo que estuviera pasando o a pesar del tiempo que se estaba viviendo, Dios tenía a las personas preparándose para servirle, para llevar la palabra y para que estuviera ahí su presencia y hacer frente a la situación espiritual que se estaba viviendo. Eso lo vemos como hoy en día y en cada etapa de la iglesia de Dios. Siempre el Señor ha tenido un pueblo que el Señor lo prepara y lo capacita para el tiempo que como iglesia nos corresponde vivir. Bueno, atento, aquí vemos que Eliseo estaba atento a la dirección de Dios. Si le dijo a Elías, no te voy a dejar, y vive Jehová, le dijo, y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Verdad? Estaba decidido, y esto, pues claro que era una satisfacción para Elías, ¿verdad? De que él no lo dejara, de que él perseverara y estuviera atento. Aquí tenía Eliseo que estar muy atento a los pasos que daba Elías, bien cerquita y muy atento hacia dónde iba y la dirección que iba tomando. Le confirmaban que ya iba a ser quitado Elías de su vida, su padre espiritual, su maestro, ¿verdad? Su guía, ya le iba a ser quitado, él lo sabía y hoy más que nunca no podía quedarse y dejar que se fuera, entonces él tenía que estar muy atento a la dirección de Dios. Cuando nosotros estamos creciendo en el camino de Dios, Dios nos ha dado una palabra, Dios nos ha dado una promesa también personal. Nosotros tenemos que estar atentos a la dirección de Dios. ¿Qué es lo que Dios está hablando a tu vida? ¿Qué es lo que Dios ha estado hablando a tu vida? ¿Qué es la palabra que el Señor te dio? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Y muchas veces cuando nosotros vamos a avanzar o Dios nos va a entregar algo, primero tenemos que ser probados, primero tenemos que, Dios tiene que ver que en realidad estamos atentos y tenemos nosotros que estar muy apercibidos a los tiempos, porque sabemos que tenemos un enemigo que de alguna u otra manera va a tratar de querer distraernos, llamar nuestra atención de alguna manera hacia otra, para que nosotros volteemos hacia otros lugares, hacia otra ruta, en otra dirección, y perdamos de vista la palabra que Dios nos ha dado y no estemos atentos. Nosotros tenemos que estar atentos a la dirección de Dios. Vamos a leer en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, el versículo número 13 al 15 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío
y os lo hará saber. ¿Quién es el que nos va a guiar? ¿A quién tenemos que estar atentos para seguir en esa dirección, para poder nosotros tener la dirección correcta y estar apercibidos del porvenir? Porque Dios nos prepara para lo que viene y nos revela y manda su palabra. Y el Señor, ¿quién es el que nos revela lo porvenir? El Espíritu Santo. Porque aquí dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nos habla lo que ha de venir, ¿verdad? Por medio de la profecía, por medio de la palabra de Dios, y nos da el sentir de estar preparados, ¿verdad? Y de estar nosotros atentos a esa dirección de Dios. Y viene la palabra de Dios y nosotros tenemos que seguir al Espíritu Santo. Ya tenemos al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces tenemos nosotros que buscarle y en oración decirle que nos guíe a esa verdad y dejarnos guiar por Él, porque Él no habla, dice que Él habla lo que oye de Dios. Qué precioso que lo que Dios está diciendo, el Espíritu Santo te lo está revelando. Te lo está revelando y sabes las cosas que habrán de venir. Como por ejemplo en este caso los profetas sabían lo que ya iba a pasar. Era revelado por medio del Espíritu Santo que Elías iba a ser arrebatado, que iba a ser llevado en un torbellino a la presencia de nuestro Dios. Entonces Eliseo también ya lo sabía, ya lo tenía, ya sabía que iba a ser así, pero él tenía que permanecer atento a esa dirección. Tú y yo tenemos que permanecer atentos a la dirección del Espíritu Santo para no perdernos en el camino, para no tomar decisiones por nuestra propia cuenta, sino llevar todo a la presencia de Dios y ser guiados por Él. Ser guiados por el Espíritu Santo, Él nos va a respaldar, Dios nos va a respaldar y además nos hace estar, o sea, estamos preparados para lo que va a venir y debemos de permanecer atentos para poder discernir los tiempos que estamos viviendo, tanto en general en el mundo como en tu vida espiritual, tu vida personal, lo que Dios quiere entregarte. Porque como les comentaba ahorita, no podemos olvidar que tenemos un adversario que va a querer truncar, ¿verdad? O distraernos del propósito de Dios para nuestra vida. Y no escatima, ¿verdad? Sus artimañas, pero mayor es Dios que está con nosotros. Pero si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios y nos dejamos guiar, pues no le vamos a hacer caso a esas distracciones. Por más placenteras que parezcan, por más a veces inofensivas que parezcan, pero prestar atención a una distracción siempre va a traer en primer lugar una pérdida muy importante, que es la pérdida de tiempo que debe de ser dedicado a Dios, y ahí hay un peligro de desconectarnos de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios está moviendo, del mover de Dios en el tiempo en el que estamos, en la congregación, de la visión de la congregación, de lo que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué? Por estar distraídos en otras cosas que no nos edifican y que nosotros debemos de detectar que nos están robando la atención de Dios. O sea, no estoy hablando de esparcimientos que todos debemos de tener como seres humanos, ¿verdad? o de momentos de convivencias, de relajación normales, ¿verdad? Sanos. Estamos hablando de cuando vienen distracciones que evidentemente nos alejan de la santidad, distracciones que nos quitan el tiempo de Dios, distracciones que empiezan a meterse y poco a poco le empiezan a robar, te empiezan a ti a robar el tiempo de Dios y el lugar de Dios en tu corazón, el amor por el llamado, el amor por el ministerio, el amor por la obra de Dios, por la dedicación a Dios, por lo que tú estás haciendo para el Señor, estar atento, Señor, sí, ¿qué quieres que haga ahora? Que estás hablando, Espíritu Santo, para lo que tú quieres que yo haga, ¿ok? O sea, toda esta atención, porque prestamos atención a veces a otras cosas, situaciones
que nos desenfocan del camino, que nos desenfocan de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Entonces a veces luego decimos, es que Dios me hizo una promesa y no, pero hay que ver que hay tiempos de Dios, pero también a veces nosotros con nuestras actitudes y por habernos pues volteado, quitar la mirada, ¿verdad?, de la meta, hemos también en muchas ocasiones retrasado ese, ese, eso que Dios tenía para nuestra vida. O sea, no está en que Dios no nos los quiso dar, sino nosotros en algún momento pudimos haber cometido ese error de distraernos de la dirección que Dios nos estaba dando o hacer caso omiso a lo que Dios nos estaba diciendo que siguiéramos, ¿verdad?, en lo que teníamos que hacer. Entonces, abracemos y anhelemos y disfrutemos nuestra relación con Dios, con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está con nosotros las 24 horas del día. Tu cuerpo, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y Él está con nosotros y Él nos ayuda y nos da las palabras para orar, nos da las palabras para expresarnos y te va a guiar y te va a hacer sentir cuando estás en un error, cuando dijiste algo que no está de acuerdo, que lo ofende, etcétera, que nos daña en nuestra vida espiritual. Entonces abraza al Espíritu Santo. Si lo has ignorado, porque la Biblia dice que también a veces lo contristamos, y Él es nuestra guía, es nuestra ayuda aquí en la tierra, es Dios, Espíritu Santo. Si lo has ignorado, si no has escuchado su voz, o si te ha hablado y has preferido ignorar la voz de Él porque no quieres comprometerte con Dios, porque no quieres cambiar, porque no quieres dejar ciertas comodidades, pues arrepiéntete, ¿verdad? Arrepiéntete de las veces que no has dado la atención correcta y que se merece el Espíritu Santo en tu vida. Necesitamos estar atentos a lo que el Espíritu habla a la iglesia. Entonces, ¿cómo está tu relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo estás siguiendo su dirección? A veces nos ha dicho que digamos, o Él te da lo que tienes que hablar, ¿verdad? Y a veces anteponemos llegan temores, nuestras propias ansiedades, nuestros temores, y a veces como que nos paralizamos y ya no dimos la palabra o no dijimos lo que Dios quería que dijéramos. Y eso también contrista al Espíritu Santo y Él te lo hace ver, o sea, porque no dijiste lo que yo te mandé que dijeras, ¿verdad? Yo te dije que dieras esta enseñanza, o tú tenías que haber hecho esto, no lo hiciste, entonces tú tienes ahí que recapacitar y pedirle perdón y aprender, ¿verdad? Aprender y seguir adelante, seguir estando atento para que puedas seguir atendiendo lo que el Espíritu Santo está guiando en tu vida, en tu vida espiritual, en el ministerio, lo que Dios quiera que hagas. ¿Cómo está esa relación? Eso tú lo sabes y yo lo sé, eso es bien personal, bien privado. ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? Si ya hablaste con Él hoy en la mañana, si realmente estás cerca de Él, hablando con Él, porque Él es Dios, es una persona, o cómo está esa relación. Y luego vemos también que tenemos que Eliseo tenía que estar atento a ese tiempo. Era el tiempo en el que él ya estaba a punto pues de empezar su ministerio de profeta, y él tenía que estar apercibido, él ya lo sentía, lo estaba discerniendo, Dios se lo estaba ya revelando. Y tú y yo tenemos que sentir, porque Dios no lo hace los tiempos que estamos viviendo, nos lo hace sentir el Espíritu Santo, los tiempos en los que estamos viviendo. Entonces es importante saber qué tiempos estamos viviendo para que siempre tenemos que estar en alerta, pero cuando viene ya una respuesta de Dios, o Dios nos va a usar, o lo que está pasando, tenemos que estar muy alertas, muy alertas, muy atento como estuvo Eliseo. Vamos a leer en Primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 4. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche.
que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y como los dolores a la mujer en cita, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Seamos sobrios, velemos, estemos atentos, apercibidos. Y aquí nos habla, por ejemplo, de los tiempos finales. Por eso dice el escritor de Tesalonicenses, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad de hermanos que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea, por lo tanto, siempre tenemos que estar preparados y saber estar en comunión con el Espíritu Santo, ser sobrios, como leíamos aquí, velar, porque somos hijos de la luz, hijos del día. No podemos estar dormidos espiritualmente hablando, porque dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velar y estar sobrios sobre los tiempos que están pasando, todo lo que está pasando en el mundo, estar apercibidos, discernir estos tiempos y también en la iglesia, en la congregación, en tu vida personal, los tiempos que se están viviendo, discernirlos y velar, no dormir espiritualmente. O sea, es un momento en el que tú y yo tenemos que estar activos, tenemos que estar alertas, tenemos que estar, dice aquí, tenemos que estar nosotros velando, ¿verdad? Para que ese día pues no nos sorprenda, porque nosotros ya tenemos el conocimiento y tenemos al Espíritu Santo, entonces tenemos que estar nosotros muy atentos a lo que está pasando. Y así en nuestra vida personal tenemos que estar atentos, no podemos dormir, ¿verdad? Tenemos que nosotros velar, cuidar la palabra que se nos ha dado, la bendición que se nos ha dado, la revelación que se nos ha dado, se debe de cuidar para ponerla por obra y retener lo que el Señor ya nos ha dado, para no perderlo, para nosotros poder ese día, ¿verdad? Cuando veamos a Jesús, poder nosotros, pues, presentarnos a Él, como dice su palabra, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que podamos nosotros decirle con alegría, no sé ni qué palabras le podríamos decir, pero que él nos, las palabras que Él nos dice, si vienen, ¿verdad? Bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, ¿verdad? Y así el Señor siempre quiere entregarnos, Él quiere entregarnos y usarnos y nos da pues esa oportunidad con mucho gozo, porque Dios se goza, entra en el gozo de tu Señor, es un gozo cuando nosotros nos disponemos a servirle, nos disponemos a estar atentos a lo que queremos que Él haga, cuando nos entregamos a la obra, cuando nosotros podemos pues atender y velar, ¿verdad? Guardar con ese celo, con ese, mmm, dándole la importancia, con ese amor a lo que Él nos ha entregado, a los dones que nos ha entregado, al propósito por el cual nos ha llamado. Eso pone contento a Dios. Cuando cuidamos lo que Él nos da, cuando ponemos atención y discernir el tiempo que estamos viviendo espiritualmente, discernir los tiempos espirituales, es nosotros seguir la dirección de Dios. Entonces podemos nosotros saber qué tiempos estamos viviendo espiritualmente y Dios nos capacita para ello, para estar preparados siempre, para que no nos tomen por sorpresa las pruebas, para que no nos tomen por sorpresa ataques del enemigo, sino que podamos estar preparados para presentar defensa a todo aquel que demanda la razón de nuestra esperanza, ¿verdad? Porque siempre, bueno, se presentan oportunidades y pues yo creo que Venecia está preparado, ¿verdad? Está preparado para poder presentar defensa porque Dios nos ha preparado y nos ha dado mucha enseñanza muy valiosa, muy nutritiva espiritualmente, que si tú y yo la aprovechamos como Eliseo aprovechó todo lo que aprendía de su maestro Elías, si nosotros aprovechamos todo lo que Dios nos da
en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Somos muy bendecidos, lo vuelvo a repetir. O sea, qué provecho y para compartir y para aquel que te pregunte, no podemos quedarnos callados porque tenemos muchísima, muchísima enseñanza y guiada por el Espíritu Santo y de mucha bendición que si la ponemos por obra, la atesoramos y la aprovechamos, Dios nos usa grandemente, ¿verdad? Entonces, tenemos que discernir esos tiempos. Entonces, si ahorita tú estás capacitándote, pues échale todas las ganas, ¿verdad? Todo lo que Dios te permita, tú síguele echando ganas en hacer lo que estás haciendo para Dios y el Señor te está respaldando y aprovecha el tiempo, así como lo aprovechó Eliseo, para seguirse nutriendo y poder recibir lo que Dios tenía para él, para que Dios le iba a entregar, ¿verdad? Esta autoridad que él iba a recibir, pero Eliseo tenía que estar preparado y estaba siendo también probado, a ver si él estaba atento, si permanecía atento, porque era mucho lo que se le iba a entregar, este llamamiento o esta profesión de profeta que tuvo Eliseo, era una autoridad muy grande que Dios le estaba entregando. Entonces, lo que Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Pues es muy valioso, ¿verdad? No es un llamamiento del hombre, sino del Dios Todopoderoso, del Creador del cielo y la tierra. O sea, Dios te ha dado, Dios te ha llamado, a lo mejor, a lo mejor, porque esto es un llamamiento santo. Entonces vamos a atesorarlo y seguir capacitándonos con los recursos que tenemos a nuestro alcance y Dios irá proveyendo, pero hay que sacarle el máximo provecho. Vamos a leer en Hebreos 12. Hebreos 12. Ya eso pues, esa pregunta también queda para cada uno de nosotros en lo personal. Estamos aprovechando las transmisiones, estamos aprovechando las enseñanzas, estamos aprovechando cada reflexión, estamos aprovechando, ¿verdad?, lo que Dios está hablando en nuestra vida, estamos aprovechando lo que Dios nos ha dado. Pues ya es una pregunta personal que cada uno de nosotros podremos responder en lo privado con Dios. Vamos a leer Hebreos 12, 1 y 2, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo nuestro delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos que tener nuestra mirada puesta en Jesús, ¿verdad? Tenemos que tener nuestra mirada, puestos nuestros ojos en Jesús, o sea, en nuestra meta, en quién nos ha llamado, en lo que Él está hablando, en llegar a, como les comentaba ahorita, a su estatura, a medirnos con Él, a ser más como Jesús. Era lo que Eliseo hacía, él tenía que estar atento y puesto sus ojos en su maestro. Eliseo tenía que tener sus ojos puestos en su maestro Elías, sí o sí. Entonces nosotros también tenemos que tener nuestros ojos puestos en nuestro Señor Jesús para que nuestra vida vaya creciendo conforme a la enseñanza y conforme al ejemplo y conforme a lo que nos dice Jesucristo. Y entonces ahí nosotros vamos a crecer, atentos y puesta nuestra mirada y nuestro enfoque en Jesús, en nuestro Maestro, puesta nuestra mirada en Él, en el Señor. Tenemos que estar atentos, así como estuvo atento Eliseo. Eliseo, como les comentaba, aprendemos mucho de él, de su actitud y de su servicio, de su anhelo por servir a Dios. Vamos a ver también que después que se fueron a Betel, él siguió atento, ¿verdad? Tenía que estar atento, y dice, y entonces, y en el verso 4, y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré.
Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Tuvo que ser perseverante Eliseo y fue probado en cuanto a su atención, en ver si él estaba listo para lo que ahora Dios le iba a entregar. Porque hasta en los trabajos, ¿verdad? Si alguien te va a subir de puesto en un desempeño, ¿verdad? Tú primero tienes que ser probado para ver si puedes con la responsabilidad, o se te va delegando poco a poco y ahí tu jefe va viendo, a veces sin decirte, va viendo si te puede ir confiando más o no. En ese tipo de pruebas es lo que me refiero, que Eliseo, a través de este seguimiento que hizo con Elías y esa perseverancia que tuvo, también estaba siendo probado de que no se apartó de él. Y así Dios a ti y a mí nos prueba si nosotros realmente estamos preparados para lo que Él nos quiere entregar. Y es un privilegio que Dios te tome en cuenta, por su misericordia y por su voluntad y por su soberana voluntad. Pero también Él va viendo, ¿verdad? Va probando, porque siempre te va a dar una capacitación y te va a probar. Prueba tu corazón, prueba nuestra determinación que tenemos para seguirle. En Salmos 11:5 dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. O sea, si tú eres probado por Dios, somos porque somos justos delante de Él, ¿verdad? A través de Jesucristo. Entonces Jehová prueba al justo, porque Él desea que nosotros seamos perfeccionados para toda buena obra y para lo que Él desea usarnos. Entonces, qué bueno y qué alegría y qué gozo cuando nosotros a veces nos damos cuenta, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo nos está acompañando, nos está revelando, y puedes ir diciendo: prueba superada, ¿verdad? Dios, gracias a Dios, gloria a Dios, porque pues me ha ayudado en esto, pude vencer esto, y tú sientes que Dios te está probando para poderte dar algo más. Y también asimismo cuando no pasas la prueba, ¿verdad? Cuando dices: no estuve atento, y Dios mismo va a trabajar en ti y el Espíritu Santo, y tienes que ser perfeccionado, ¿verdad? Lo importante es seguir adelante con determinación y también saber que el Señor prueba, como les comentaba, como en los trabajos, pues también somos probados, y si ven que en un punto nada más no aprovechas, o en esa área no, pues ya no viene la promoción, por así decirlo, porque estás deficiente en un punto que es muy necesario para poder avanzar, ¿verdad? Entonces, el Señor así obra en nuestra vida, ¿verdad? Y nos enseña y nos ayuda. Vamos a leer Mateo 25:23. Y yo creo que cada uno de nosotros podemos saber, ¿verdad? Sabemos en qué áreas necesitamos trabajar y dejar que Dios trabaje y hacer de nuestra parte para ser perfeccionados. Mateo 25:23 dice: Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel,
Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. En lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. O sea, Dios ve nuestra fidelidad en cada cosa que hacemos, aunque sea pequeña, aunque a nuestros ojos, ¿verdad? Lo que hagamos, el servicio, lo que el Señor ha puesto en tus manos, en el trabajo, en tu hogar, con tus hijos, ¿verdad? Tu responsabilidad, si o como hijo que tengo, como padre que puedes tener, como esposa, como esposo, etcétera, en el trabajo, la responsabilidad que tengo, la fidelidad que nosotros mostramos en lo que Dios nos da, en lo que Dios pone en nuestras manos, ¿verdad? Ese cuidado, el Señor todo lo ve. Y dice aquí dice sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, como les explicaba ahorita. O sea, el Señor está muy interesado y muy gozoso de que nosotros entremos en ese gozo, de que nosotros podamos recibir las bendiciones que Él tiene preparadas para nuestra vida. O sea, es un padre que se alegra, ¿verdad? De ver a sus hijos recibir y crecer. Entonces esforcémonos y seamos fieles en el presente, en lo que Dios nos ha dado, en nuestra vida espiritual y en todas las áreas de nuestra vida, y seamos fieles con lo que el Señor nos ha dado y pasemos esa prueba de que Él venga y nos encuentre fieles. Y entonces Él nos va a dar más, ¿verdad? Entonces Él nos va a dar más por esa fidelidad también que nosotros hemos demostrado, porque Dios recompensa la fidelidad. Hemos hablado acerca de la misericordia de Dios. El domingo pasado vimos la grande misericordia que Dios ha tenido y cómo Dios fue muy misericordioso con Acab, y Dios ha sido muy misericordioso contigo y conmigo. Pero vimos también que la misericordia en nosotros debe de producir un arrepentimiento, o sea, que debemos de esforzarnos para también conocer la fidelidad de Dios en cuanto a la obediencia, en cómo Dios premia, porque Dios premia la obediencia, Dios premia la santidad, Dios premia la fidelidad. Entonces, también es necesario que nosotros nos esforcemos y ver que podemos vivir una vida santa, una vida apartada del pecado. Y esa es la vida que debemos de llevar como hijos de Dios. Ya los errores cometidos o pasados ya están, pues concéntrate en crecer en Dios y echarle ganas, como veíamos en cuanto a la misericordia de Dios, que es grandísima, y por ella pues yo estoy aquí, por ella tú y yo estamos aquí, por su grande misericordia. Pero no es para que persistamos en lo malo y decir como quiera, pues la misericordia de Dios es grande. No, eso es un pensamiento equivocado y que proviene de la carne y del enemigo, ¿verdad? Sino que ahora yo tengo que cambiar y buscar lo justo, buscar lo recto, la santidad, ser fiel, y ver cómo el Señor va a recompensar tu fidelidad, nuestra fidelidad. Porque el día de mañana pues nadie lo tenemos asegurado, no sabemos qué va a pasar el día de mañana, pero tenemos el presente para vivir siempre una vida recta y agradable delante de los ojos de Dios. Y el Señor, de Él viene nuestra recompensa, el Señor nos va a recompensar. Entonces hay que estar en fidelidad en ese momento, que Dios te va a entregar algo. A veces es cuando pueden venir así como que distracciones, o pueden venir como que tentaciones o ataques del enemigo para desenfocarte, y Dios ya tiene algo para ti. Entonces tú tienes que estar fiel, permanecer fiel a lo que Dios te ha dicho, permanecer fiel a lo que el Señor te ha llamado, y vencer y permanecer fiel en el Señor. Vemos que Eliseo perseveró, llegó hasta ese Jordán. Dice que Elías con su manto, ¿verdad?, golpeó las aguas se abrieron y pasó con Eliseo, ¿verdad? Él ya estaba a punto de ser arrebatado. Y vemos que hasta aquí Eliseo perseveró. Ya estaba a punto de recibir, ¿verdad?, ese llamamiento. Ya estaba a punto de entrar en esa etapa de su vida.
espiritualmente en el ministerio, ya venía esto y llevaba la victoria, o sea, pasó ese camino, ese recorrido que hizo con Elías, y gracias a Dios por Eliseo. Yo me leo los Reyes y me meto en la historia, ¿verdad? Ahí con unos me gozo, con otros lloro. Y con Eliseo me gozo mucho porque digo, mira, ya lo logró, cruzó el Jordán con Elías, se abren las aguas y él, la perseverancia que tuvo. Hay que ser perseverantes. En este camino del Evangelio, en el camino de Dios, tenemos que perseverar en su camino y no retroceder. Hebreos 10:39, si gusta acompañarme. Hebreos 10:39 dice: Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, ¿verdad? Entonces, siempre seguir adelante, tener fe para preservación del alma. Siempre tenemos que seguir caminando dentro del camino de Dios y vamos a ir conquistando, vamos a ir llegando a los lugares en donde Dios quiere que estemos. Vamos a ir pasando cada lugar, cada situación, cada prueba, cada lucha, pero vamos a ir avanzando y no vamos a retroceder a perdición y a perdernos, en este caso, como vemos con Eliseo, para no perder todo el trabajo que ya venía haciendo, ¿verdad? Toda su dedicación, se mantuvo perseverante hasta el final. Y nosotros tenemos así que tomar la determinación de ser perseverantes hasta el final. No retrocedas, no vuelvas atrás. Aunque a veces el camino se pueda poner difícil, mayor es Dios que está con nosotros. Dios te dará la fortaleza y hará milagros grandes y maravillosos para que tú lo conozcas y además para cumplir en ti su propósito. Entonces vamos a ser perseverantes, en el camino de Dios y no retroceder, no retroceder. Yo me estoy gozando mucho con esta historia y también me estoy gozando mucho con el estudio del tabernáculo. Es que se me olvida el nombre en hebreo, pero me estoy gozando mucho porque la perseverancia, ¿verdad? Y cómo no, si volvemos atrás y caemos al pecado, pues es volver a empezar y vuelve un proceso, ¿verdad? Pero hay que permanecer siempre como Eliseo hacia adelante, hermano, porque no sabemos cuándo va a venir nuestro Señor. O sea, las señales están, ¿verdad? Sabemos que su venida está cerca y no nos vaya a tomar por sorpresa, por dormir espiritualmente, porque retrocedimos a perdición y te duermes espiritualmente, no ves los tiempos y no vayamos a ser sorprendidos, que eso no se cumpla en nosotros, que eso no nos pase en envejecer, sino que sigamos adelante. Hermano, cuida tu vida espiritual para no retroceder para perdición, ¿verdad? Para no salirnos de lo que Dios tiene, sino ir avanzando. También vamos a ver ahora, ya pasó el Jordán, Eliseo con Elías, con su padre espiritual, con su maestro. Y entonces dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Imagínense la petición que le hace Eliseo, ¿verdad? Y la valentía que tiene de decirle, yo quiero una doble porción de tu espíritu sobre mí. Esa es mi petición. Y le dice Elías, cosa difícil has pedido, y si me vieres cuando fuere quitado de ti, se va a cumplir, si no, no, ¿verdad? Todavía que permanecer atento, todavía tiene que permanecer muy cerca de su maestro. Y esta petición, hermano, fue buena, muy buena de parte de Eliseo.
el pedir una doble porción del espíritu que tenía Elías. Aquí vemos, él se refería a una doble porción de ese ministerio profético, de ese espíritu de profecía, de ese ministerio profético fuerte que tenía Elías, esa autoridad dada por Dios, ¿verdad? Al pedir eso, obviamente estaba pidiendo al Espíritu Santo, porque el Espíritu que fortalecía a Eliseo, ¿verdad? Y que le daba toda esa autoridad y toda esa fuerza y toda esa pues autoridad espiritual, ese respaldo, ¿verdad? Y ese carácter que tenía Elías, esa valentía que tenía Elías, pues era dada por el Espíritu Santo. Entonces Elías le dice, ¿verdad? Yo quiero más de lo que tú tienes, quiero el doble. Y fue una petición buena. Y yo encontré un comentario que me gustó mucho y lo voy a leer. Dice: Dios le concedió a Eliseo su petición porque sus motivos eran puros. Su meta principal no era la de ser mejor o más poderoso que Elías, sino lograr más para Dios. Si nuestros motivos son puros, no debemos tener miedo de pedir a Dios grandes cosas. Examinemos y desechemos el egoísmo y pidamos al Espíritu Santo que nos ayude para pedir a Dios con humildad y para lograr más para Dios. La petición de Eliseo, era con un motivo puro, para lograr más para Dios. Por eso Dios se la concedió, porque él lo que quería era lograr más para Dios, tenía una motivación pura, o sea, él iba por todo, como les decía en el primer estudio que vimos de Eliseo. Él era atrevido y era entusiasta, ¿verdad? Y él decía, si Dios me va a usar, yo quiero que me use con todo lo que Él quiera hacer de mí. Y quiero que Él sea exaltado, ¿verdad? No lo pidió con un motivo para ser más o lograr más que Elías, sino para lograr más que para Dios. Entonces, yo reflexionaba de esto y a mí me bendijo mucho, porque es de bendición para mi vida, porque nosotros debemos de pedir así, debemos de pedir para que Dios nos use en su obra, que Dios podamos hacer para Dios más, ¿verdad? Que podamos hacer más para el Señor, para que se expanda su obra, en donde Dios nos ha puesto, donde Dios nos quiera usar, pero que sea para su gloria y que para que se expanda su reino y para funcionar mejor. Y estas peticiones a Dios le agradan, y Dios se lo concedió. Claro, tenía que pagar el precio de estar atento. Eliseo venía pagando el precio de renunciar a las cosas que lo dejaban del llamado, de no prestar atención a las distracciones, de perseverar, de ser diligente. Y él tenía motivaciones puras para el servicio de Dios, y eso es muy importante para tener el respaldo de Dios en lo que nosotros hacemos. Era lo que les decía cuando leímos al principio, ¿verdad? Que Jesús les dijo, si permanecen en mí, pidan cualquier cosa que pidan, os las dará mi Padre, les será hecho. ¿Por qué? Porque pedimos conforme a su voluntad para que su reino se siga expandiendo y para que nosotros podamos lograr más para Dios. Y vamos a ver, seguir aquí en Segunda de Reyes, le dice qué cosa difícil has pedido. Dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Iban ellos hablando, iban platicando, ellos iban ahí por el camino, y de repente llega este carro, ¿verdad? Este carro de fuego con caballos de fuego, y los aparta, y Elías sube al cielo en un torbellino. Viendo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. ¿Verdad? Era un signo de luto, signo de dolor, porque pues como quiera, obviamente había tristeza, porque
él sabía que ya no iba a ver a su maestro, ¿verdad? Había ahora partido a la presencia de Dios y había luto y era su padre espiritual, su guía, su maestro, ya no iba a estar con él y pues él tenía dolor, estaba simbolizando su dolor de ya no ver a su maestro, ¿verdad? Quien lo estuvo instruyendo, su amigo. Entonces, hace este signo, ¿verdad? O este símbolo de manifestar su dolor, ¿verdad? En su humanidad, como todos nosotros pasamos cuando hay luto en nuestra vida, pues hay un dolor. Sin embargo, pues tenemos que seguir adelante en el camino de Dios y Dios se encarga de ir sanando nuestra vida, nuestro corazón y trayendo consuelo a través de su Espíritu Santo. Entonces dice, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Delante de él. Vemos cómo recibe la petición y Dios confirma lo que desde un principio él ya tenía determinado para Eliseo, que era que fuera el sucesor de Elías. Y recibe el galardón, o sea, su premio, o recibe esa bendición, ¿verdad? Y Dios respalda y le cumple la petición de su corazón, le da una doble porción del espíritu que tenía Elías. Se la da a Eliseo y es evidente en el acto que hace, ¿verdad? De tomar ese manto que simboliza el ministerio profético y al golpear las aguas, pues estas se abren, se dividen de la misma manera que se habían dividido con Elías. Entonces vemos cómo se le cumple, cómo Dios es un Dios fiel y Dios es un Dios que cumple su promesa porque Él ya tenía destinado esto para Eliseo, pero también su fidelidad y es recompensada su perseverancia y Dios está ahí respaldándole. Así tú y yo tenemos que recibir ese galardón completo, eso que Dios tiene para nuestra vida, y tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que Dios es fiel y que Dios cumple. Primera de Corintios 2:9 dice, Primera de Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Eliseo aquí tuvo una experiencia sobrenatural al ver estos carros, a ver este carro de fuego, cómo le fue revelado, y todo esto iba marcando las características del ministerio de Eliseo, cómo iba a ser su ministerio profético. Y así es, Dios tiene preparados para nosotros cosas que a veces ni nos imaginamos, no las podemos imaginar, y el Señor las tiene preparados para los que le aman. O sea, y si lo amamos, guardamos sus mandamientos, ¿verdad? Dios es fiel para darte aquello que Él te ha prometido y lo que Él tiene preparado para tu vida. Vamos a leer en el libro, en la segunda carta de Juan. Está ahí, antes de Apocalipsis, ahí es segunda epístola de Juan, nada más es un capítulo, pero vamos a leer el verso 8. Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Fíjense, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de nuestra vida espiritual, como la tuvo Eliseo, como lo hemos venido viendo en todas las áreas, para que recibamos el galardón completo y para que no vayamos a perder el fruto de nuestro trabajo. Si Eliseo
hubiera perdido de vista a Elías, hubiera perdido el fruto de su trabajo, de toda la dedicación que tenía. Entonces, mira por ti mismo, o sea, pon atención, no te descuides, no te relajes para que no vayas a perder el fruto de todo tu trabajo, porque es muy valioso, es muy precioso delante de Dios, es de mucho valor también para todos tus hermanos en Cristo, para toda la iglesia. Es muy precioso para el cuerpo de Cristo, para la iglesia de estos tiempos. El fruto de tu trabajo, todo tu esfuerzo, todo lo que haces para Dios es de bendición para tu vida, para tu familia, pero también para la iglesia. Y cuídate, o sea, míralo, cuídate de lo que escuchas, de las falsas doctrinas, porque aquí habla de las falsas doctrinas, de no desviarnos y tener mucho cuidado para no perder ese galardón y recibir, dice, para que recibas, sino que recibas el galardón completo, para que recibas esa doble unción, esa doble porción del Espíritu de Dios completo. Necesitamos estar atentos y cuidarlo. Vamos a leer ya por último aquí en Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, en el versículo número 9. Versículo 9, verso 24 al 27 dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, esta palabra nos alienta a que corramos esta carrera, ¿verdad? De tal manera que obtengamos la promesa, o sea, absteniéndonos de todo lo que nos perjudica y que nos puede hacer que perdamos la carrera. Dice que si los que corren en el estadio, aquí dice el apóstol, de todo se abstienen, ¿verdad? Para que ellos puedan lograr esa meta y puedan llevarse el premio. Tienen mucha disciplina, esa es la palabra, y se abstienen de demasiadas cosas para ellos poder lograrlo. Así tú y yo vayamos y corramos esta carrera que tenemos por delante, ¿verdad? Con paciencia, pero corrámosla de tal manera que obtengamos la promesa, absteniéndonos de todas las cosas que nos apartan y nos distraen del llamado de Dios para nuestra vida, para que nosotros podamos obtener la corona de vida, ¿verdad? El premio de Dios que no es corruptible. Y mismo Pablo dice: no vaya a ser que habiendo sido yo heraldo para muchos, ¿verdad?, yo mismo venga a ser eliminado, que es lo que les decía ahorita. Dios nos exhorta siempre a que tengamos cuidado, ¿verdad?, para no desviarnos y para no perder la carrera y obtener la promesa, obtener el galardón como lo obtuvo Eliseo, ¿verdad? Eliseo nos enseña en esta mañana, ¿verdad? Hemos acompañado a Eliseo en esta sucesión y nos enseña a ser perseverantes, atentos, sensibles a la voz del Espíritu Santo, a cuidar, valorar, a añorar y abrazar, ¿verdad?, el servicio a Dios, y dar todo, dar lo mejor y pedirle a Dios que nos dé, ¿verdad?, de lo que nos hace falta, que nos dé autoridad, que nos dé su Espíritu Santo, que nos dé victorias para poder funcionar mejor. Dios está dispuesto a ayudarnos, Dios está dispuesto a darnos lo que le pidamos para su evangelio, ¿verdad?, conforme a su voluntad. Dios quiere, ¿verdad?, que tengamos este tipo de peticiones delante de su presencia para servirle mejor con una actitud pura. Pues vamos a orar, hermanos, por esta palabra. Vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por tu palabra que nos has dado en esta mañana, y pues te pido que nos ayudes a seguir en este camino, en la carrera,
correrla con mucho gozo, con alegría, puestos nuestros ojos en Jesús, que nos ayudes a valorar este camino y a estar apercibidos para recibir lo que tú tienes para nosotros, para que nosotros podamos disfrutar el servirte, disfrutar los dones que nos has dado, compartiéndolos con los demás, ser heraldos como lo fue Pablo. Ayúdanos a ser ejemplo y a valorar y aprovechar este tiempo de preparación y de servicio que te podemos dar, pero es un tiempo muy maravilloso, y aprovechar toda la enseñanza que tú mandas a través de todos mis hermanos aquí en Ebenecer. Bendice a mis pastores, bendice a todos mis hermanos que nos traen tu palabra, ¿verdad? Mi hermano Josué, mi hermana Brenda, Avi, Señor, mi hermana Carmen, Señor, Claudia, Padre Santo, mi hermana Alma, ¿verdad? Todos aquellos que participan en Víctor, Erika, ¿verdad? Que participan en los momentos de reflexión, a los niños, Paloma, David, Yaret, y a los que no han podido hacerlo, pues también bendice a toda la congregación, porque tú los estás preparando, la palabra la estás mandando para que estén aprovechando, ¿verdad? Ayúdalos a que estén ahí aprovechando y estén preparados para el día que ya tengan la oportunidad de compartir, que tengamos esa oportunidad, pues también con mucho ánimo, ¿verdad? Sigue bendiciendo a tu pueblo con tu palabra, síguenos bendiciendo con el gozo, ¿verdad? Y con esa adelante, abrazando este precioso camino, ¿verdad? Y que podamos todos recibir de ti lo que tienes preparado para nuestra vida, Señor, y estar siempre preparados, Dios mío, que estemos llenos. Levanta y da la victoria a todos aquellos que estén batallando en un área de su vida, Señor. Ayúdalos, Padre, levántalos, tu Santo Espíritu esté ahí ministrando y levantándoles y dándoles la victoria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues quedamos despedidos, hermanos. Nos vemos en el culto de las 6 de la tarde. Que el Señor les bendiga.